El guardia de seguridad ni siquiera levantó la vista cuando me detuvo. Señora, usted no está en la lista. Detrás de él, las puertas del auditorio estaban abiertas de par en par, banderas, latón pulido, filas de uniformes impecables y mi familia caminando junto a mí como si no existiera. La voz de mi padre resonó en mi cabeza, tranquila y orgullosa. Hoy es un gran día para tu hermano. Pensaban que mi único papel era quedarme al margen y aplaudir. No tenía ni idea de que en menos de una hora volvería a cruzar esas puertas con el rango más alto de la sala, y todo lo que creían sobre mí se derrumbaría en silencio. Asterisco primera parte. El día en que debía hacerme a un lado. Cariño, dijo mi padre, dándome una palmadita en el hombro como solía hacerlo cuando tenía 12 años, hoy es un gran día para tu hermano. Lo dijo lentamente, deliberadamente, como si me estuviera recordando mi lugar, como si lo hubiera olvidado. Estamos todos muy orgullosos de sus logros. Asentí porque para eso me habían entrenado. Sonreír. Acepté. No interrumpas el momento. No lo conviertas en tu prioridad. El aire de finales de primavera era fresco y luminoso. Esa clase de mañana clara de mayo que hace que todo parezca más esperanzador de lo que realmente es. El estacionamiento frente al auditorio de la base ya se estaba llenando. Camionetas con placas de veteranos, sedanes con programas plegados en el tablero. Familias vestidas con sus mejores galas. Banderas estadounidenses se alineaban a lo largo del camino y ondeaban vigorosamente con la brisa. El día de mi hermano. Mi padre caminaba delante de mí con esa postura erguida que me resultaba familiar, retraído pero nunca relajado. Mi madre lo seguía de cerca, ajustándose los pendientes de perlas y observando a la multitud en busca de rostros conocidos. Mi cuñada caminaba justo detrás de ellos, haciendo sonar sus tacones con seguridad y con la mano apoyada posesivamente en el brazo de mi hermano. Y luego estaba yo. Vestía con sencillez, un abrigo neutro. Nada que llamara la atención ni que suscitara preguntas. Justo como lo preferían. Llegamos a la entrada principal, donde 2 agentes de seguridad uniformados comprobaban las identificaciones frente a una lista digital de invitados. Mi hermano se inclinó hacia mi padre, sonriendo. Hoy estamos en primera fila, dijo. El comando dijo que reservaron la mejor sección para la familia. Mi padre sonrió ampliamente y orgulloso, como debía ser. Di un paso adelante con ellos y busqué mi identificación en el bolso. El oficial escaneó la placa de mi hermano y luego la de mis padres. Asintió cortésmente y les dejó pasar. Entonces me miró fijamente. Tomó mi identificación, la escaneó una vez, y luego otra. Una leve arruga se formó entre sus cejas. Levanto la vista. Señora, lo siento. No está en la lista. Las palabras llegaron suavemente, profesionalmente, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Sentí que mi madre vaciló un instante y luego siguió caminando. Mi padre no se dio la vuelta. Estoy con ellos, dije tranquilamente, señalando con la cabeza a mi familia. El oficial inclinó la tableta para que pudiera verla. Los nombres estaban ordenados uno tras otro. Capitán Robert Hayes, señora Linda Hayes, Mayor Daniel Hayes, señora Caroline Hayes. Eso fue todo. Sin error ni omisión. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Detrás de mí, el viento hacía vibrar los mástiles de las banderas. En algún lugar del interior, una banda de música empezó a calentar. Mi hermano miró hacia atrás el tiempo justo para ver qué pasaba. Una lenta sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Oh, dijo con voz suave, inclinándose hacia su esposa, probablemente sea una confusión. Ella solo es, ya sabes, del equipo de apoyo. Lo dijo lo suficientemente alto para que la gente lo oyera. ¿Y yo? Debería esperar aquí afuera, añadió. No quiero retrasarlo. Mi padre finalmente se giró, no hacia mí, sino hacia el guardia. Está bien, dijo secamente. Ya encontrarás sitio más tarde. Entonces me miró, con la expresión tensa, irritada, no preocupada. No montes una escena, dijo en voz baja. Hoy no se trata de ti. Y así, sin más, entraron. Los 4, dejándome parado en el umbral como un abrigo olvidado en un perchero. El oficial se removió incómodo. Señora, voy a tener que pedirle que se haga a un lado. Hice. Me quedé allí de pie, sobre el cemento, con el sol calentándome un lado de la cara mientras el otro permanecía frío, mirando las puertas cerrarse detrás de mi familia. Había desempeñado ese papel toda mi vida. La tranquila, la capaz, la hija que no necesitaba atención. Desde que tengo memoria, mi hermano había sido la historia, el héroe, el que mi padre presentaba con orgullo a cada antiguo colega, a cada vecino, a cada desconocido en la ferretería.
Este es mi hijo, decía. Lleva uniforme. Y cuando preguntaban por mí, esta es mi hija. Mi padre respondía, trabaja en una oficina. Como si eso lo explicara todo. Me apoyé en la barandilla y dejé que los recuerdos me invadieran. Las barbacoas en el patio para los ascensos de mi hermano, las fotos enmarcadas del en uniforme que adornaban el pasillo de su casa, la forma en que mis logros siempre eran reconocidos con un gesto de la cabeza y luego dejados de lado en silencio. Aprendí pronto que en nuestra familia el servicio solo contaba si era visible, ruidoso y fácil de explicar. Dentro del auditorio, estallaron los aplausos. Probablemente ya estaban tomando asiento, en primera fila, sonriendo, mi hermano disfrutando como si fuera la luz del sol. ¿Y yo? Estaba justo donde esperaban que estuviera, afuera, invisible, solidaria, silenciosa. Lo curioso fue que me sentí tranquilo. And I entumecido. And I destrozado. Tranquilo porque esto no fue un error. No fue un malentendido. Fue deliberado. Y eso significaba que algo más también era deliberado. Miré mi reloj. 37 minutos. Ese era el tiempo que tenían antes de que la verdad volviera a entrar por esas puertas. Me enderecé, acomodé mi bolso y respiré lentamente. Que tengan su momento, pensé. Que crean que mi lugar está al margen. Hoy no discutiría. No daría explicaciones. No pediría permiso. Hoy entraría cuando me llamaran. No como hija ni como hermana, sino como algo que nunca imaginaron que podría ser. De pie afuera del auditorio, no me sorprendió. Eso fue lo que más me dolió. La sorpresa implica esperanza. Esperanza de que tal vez esta vez las cosas fueran diferentes. Esperanza de que alguien se diera la vuelta, me llamara y se diera cuenta de que algo había salido mal. Pero hacía años que había perdido la esperanza. Mientras esperaba, el penetrante olor a hierba cortada y pavimento caliente me hizo retroceder en el tiempo, como siempre lo hacen ciertos olores. Volviendo a las tardes de verano de mi infancia, cuando nuestro patio trasero se convertía en un escenario y mi hermano siempre era la estrella. El día que Daniel recibió su carta de aceptación en la academia, mi padre llegó temprano a casa del trabajo por primera vez que yo recuerde. Abrió la puerta trasera de golpe, con la carta en alto como un trofeo. «¡Lo logró!», gritó. «Mi hijo lo logró». Al atardecer, había coches abarrotados en la calle. Vecinos, antiguos compañeros, viejos amigos de la marina que no conocía, llenaban el patio con sillas plegables y carcajadas. Alguien colgó una bandera estadounidense en la valla. Alguien más encendió la parrilla. Mi madre pidió un pastel tan grande que apenas cabía por la puerta. Placido azul espeso, letras blancas. Felicidades, futuro official. Me quedé cerca del porche, con un plato de papel en mis manos, mirando a mi padre presentar a Daniel una y otra vez. «Este es mi muchacho», dijo, continuando el legado de Hayes. Y aplaudí. Sonreí. Lo decía en serio. Amaba a mi hermano. Estaba orgulloso de él. Pero allí de pie, sentí que algo más se instalaba silenciosamente en mi pecho. Una comprensión que aún no tenía palabras para expresar. En nuestra familia solo había lugar para una historia, y no era la mía. Esa misma semana, gané un premio académico nacional, uno muy importante. Mi orientador académico lo calificó de excepcional. Mis profesores me estrecharon la mano como si hubiera hecho algo excepcional. Traje la placa a casa, con el corazón acelerado, ensayando lo que diría. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y el patio quedó en silencio, encontré a mi padre en su sillón reclinable leyendo el periódico. «Papá», dije, ofreciéndolo con cuidado, «gané». Lo miró y asintió. «Qué bien», dijo. «Buen trabajo». Luego dobló el papel y añadió, «Sabes, Daniel tendrá que empezar a correr todas las mañanas si quiere estar listo». Y así, sin más, el momento pasó. Aprendí entonces que la excelencia no bastaba. No si no se veía bien. Años después, cuando les dije que me habían aceptado en un programa clasificado, uno que requería entrevistas, autorizaciones y verificaciones de antecedentes que mis padres ni siquiera sabían que existían, la reacción de mi padre fue inmediata. «Inteligencia», dijo, con la palabra afilada por la decepción. «Eso no es servicio de verdad». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Eso es soporte, papeleo, analistas, gente que se queda detrás de los escritorios mientras otros hacen el trabajo real». Mi madre intentó suavizarlo. Siempre lo hacía. «Al menos es seguro», dijo con dulzura. «Algo es algo». «Seguro». Como si la ausencia de peligro visible significara la ausencia de sacrificio. Nunca me preguntaron qué hacía allí.
Nunca me preguntaron qué me costó conseguir el puesto. Nunca me preguntaron por qué los entrevistadores me miraban fijamente tanto tiempo, porque me ponían a prueba de esa manera. En cambio, decidieron. Y una vez que lo hicieron, dejaron de escuchar. Entonces dejé de explicar. Me convertí en la hija que no necesitaba elogios, la que no necesitaba atención, la que podía cuidar de sí misma. Cuando Daniel ascendió, lo celebramos. Cuando fue desplegado, oramos. Cuando regresó a casa, nos reunimos a la mesa para escuchar sus historias, algunas reales, otras exageradas, todas recibidas con entusiasmo. Cuando trabajaba hasta tarde, perdía vacaciones, respondía llamadas a horas imposibles, nadie se daba cuenta. Y quizá fue culpa mía. Quizá lo hice demasiado fácil. Afuera del auditorio, una risa se escuchó a través de las puertas, familiar, segura, la risa de Daniel. Me lo imaginé adentro, estrechando manos, aceptando felicitaciones, disfrutando de la certeza de que ese día le pertenecía. Mi padre sonreía radiante, mi madre se secaba los ojos y, si alguien preguntaba por mí, mi padre respondía, no pudo venir, o peor aún, no me mencionaba en absoluto. Cambié mi peso y volví a mirar mi reloj. 32 minutos. Un recuerdo surgió sin invitación. El 4 de julio de hace unos años. Otra reunión, otro escenario. Daniel estaba de pie en el centro de la cubierta, con una bebida en la mano, contando una historia de despliegue a un círculo de admiradores. Mi padre intervino con detalles técnicos, añadiendo peso, añadiendo autoridad. Conocía el informe real. Lo había leído meses antes, discretamente, con profesionalismo. Sabía que partes eran exageradas. No dije nada. Más tarde, mi hermano me rodeó los hombros con un brazo, riendo. Bueno, dijo en voz alta, ¿qué tal te va la vida detrás de un escritorio? Debe ser agradable estar sentado con aire acondicionado mientras los demás nos encargamos del trabajo pesado. Todos se rieron. Yo también me reí. Ese era mi papel. Pero algo cambió esa noche. No externamente, sin discusión y lágrimas. Internamente. Entonces me di cuenta de que si alguna vez esperaba que me vieran, estaría esperando para siempre. Comprendí que el respeto no vendría de una explicación. Vendría de algo más. Un suave estruendo de aplausos resonó de nuevo en el auditorio. La ceremonia debía de haber comenzado. Mi Andrés un poco. Creían que ya habían decidido mi lugar. Creían que hoy se trataba de celebrar a una hija. Creían que yo seguía siendo la hija que aplaudía en silencio cuando se le pedía. Dentro de mi bolso, mi teléfono vibró una vez, una breve vibración que reconocí al instante. Un solo mensaje, prepárate. Exhalé lentamente, estabilizándome. No se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de dejar de encogerse para hacerlos sentir cómodos. Por primera vez en mi vida, no esperaba que me invitaran. Esperaba que me llamaran. A la gente como mi padre le gustan las líneas claras, líneas del frente, líneas de atrás, héroes y ayudantes. En su mundo, el servicio era algo que se podía señalar en un mapa o colgar en la pared. Rugía, quemaba y dejaba cicatrices visibles. Todo lo demás era solo ruido. Si alguna vez me hubiera preguntado, realmente me hubiera preguntado, cómo era mi trabajo, tal vez le habría contado sobre la habitación. Lo llamábamos la celda de operaciones, aunque la mayoría de la gente de afuera lo habría llamado sótano si hubieran sabido que existía. Sin ventanas ni relojes. El aire se reciclaba tan bien que siempre olía ligeramente a metal y café frío. Las luces se atenuaron, no para crear ambiente, sino para mantener las pantallas legibles. Mi escritorio era una consola curva frente a una pared de monitores, mapas superpuestos, flujos de datos, transmisiones en vivo, líneas de tiempo que cambiaban más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlas. Aquí fue donde trabajé. Aquí fue donde luché. Una noche en particular regresó a mí mientras estaba afuera del auditorio. El recuerdo fue tan nítido que parecía un moretón. Había sido un martes, o tal vez un miércoles. Los días se confundían en ese lugar. Estábamos rastreando actividad irregular en un corredor marítimo del que la mayoría de los civiles nunca habían oído hablar. El tráfico de carga parecía normal a primera vista, pero los datos subyacentes contaban una historia diferente. Pequeñas desviaciones, retrasos que no tenían sentido a menos que se supiera qué buscar. Hice. Mi equipo me envió actualizaciones a un ritmo lento y constante a través de mis auriculares, integridad de la señal mantenida. Alimentación térmica en línea. Desplazamiento de patrón detectado, sector 9. Me incliné hacia adelante, mis ojos se movían de una pantalla a otra y mis dedos volaban sobre la consola. Amplía eso, dije,
y superpone el tráfico de la semana pasada. La imagen se agudizó. Algo pequeño se iluminó. Allí, una sombra que no pertenecía allí. Espera, dije con voz tranquila y el corazón acelerado. Eso no es deriva. Es deliberado. Una pausa, luego, copia, confirmando. En otra pantalla, el marcador de una unidad amiga parpadeaba constantemente, sin darse cuenta, moviéndose directamente hacia un punto de convergencia que de repente parecía una trampa. Sentí que el espacio a mi alrededor se estrechaba como siempre me pasaba cuando todo importaba a la vez. Desvíennos, dije. Ahora. 2 grados a estribor, aproximación lenta. El comando querrá confirmación. No tienen tiempo, respondí. Hazlo. Pasaron los segundos. Entonces los marcadores cambiaron. Otra señal se iluminó. Firmas no identificadas brillaron como chispas. Se me encogió el estómago. Si esa unidad hubiera mantenido el rumbo, se habrían estrellado contra el agua. Más tarde, mucho más tarde, cuando la adrenalina se había desvanecido y los informes estaban escritos, alguien notaría que una corrección temprana del rumbo había evitado la escalada. Sin nombres, sin aplausos, solo una línea tranquila en un archivo clasificado. Recuerdo que me recliné en mi silla a las 3:14 de la mañana, frotándome los ojos y con las manos temblando lo suficiente para recordarme que era humano. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Daniel. Debe ser agradable trabajar en horario de banquero, decía. Algunos de nosotros estamos ahí fuera. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego la apagué y volví a trabajar. Esa fue la noche en la que dejé de intentar explicarlo. La ironía, por supuesto, era cruel. La unidad que había redirigido, aquella cuyo marcador vi alejarse lo suficiente del peligro, era la de Daniel. No lo sabía en ese momento. Me enteré semanas después, leyendo una actualización de personal rutinaria, y reconocí la designación. Cerré el archivo y me quedé allí sentado durante un largo rato, con el brillo de las pantallas reflejándose en mis manos. Podría habérselo dicho. Podría haberle dicho, era yo. Era mi decisión. Pero no lo hice. Porque en nuestra familia la información era poder, y yo había aprendido el precio que suponía entregar la mía con demasiada facilidad. Afuera del auditorio, los aplausos volvieron a estallar, esta vez más fuertes. Una ovación de pie, quizás. Mi reloj avanzó. 21 minutos. La vibración en mi bolso volvió a sonar, esta vez más fuerte. 5 minutos. El mensaje decía, proceda al punto. Mi pulso se estabilizó. Me alejé de la barandilla y me dirigí hacia la entrada lateral que me habían indicado usar antes, la que estaba marcada como solo personal. Allí se encontraba un equipo de seguridad diferente, personas mayores y con ojos más agudos que evaluaban en lugar de descartar. Uno de ellos me miró a la cara y luego a su auricular. Sí, señor, murmuró en voz baja. Está aquí. Se hizo a un lado sin pedirme identificación. Dentro, el pasillo estaba silencioso, alfombrado, el ruido de la ceremonia amortiguado por gruesas paredes. Seguí el pasillo hasta que se abrió a una pequeña sala de espera justo al lado del escenario principal. Un espejo cubría una pared. Me detuve frente a él. La mujer que me devolvía la mirada era serena, profesional, común y corriente a primera vista. La misma mujer que mi familia creía conocer. Me quité el abrigo lentamente y lo doblé sobre el respaldo de una silla. Debajo estaba mi uniforme, impecable, planchado y ganado. Saqué el estuche de la insignia de mi bolso. Sentí el metal frío en la palma al abrirlo. Coloqué el anillo deliberadamente, y el suave clic de los pasadores al encajar en su lugar resonó en mis oídos más fuerte de lo que debería. Cada una parecía una decisión tomada hace mucho tiempo. Una promesa cumplida. Me enderecé, cuadré los hombros y me miré a los ojos. Creían que trabajaba detrás de un escritorio. No se equivocaban. Simplemente nunca entendieron lo que ese escritorio podía hacer. A través de la pared, la música cambió. La cadencia cambió. El maestro de ceremonias estaba en transición. Respire hondo. Ya casi era la hora. La sala de espera se sentía más pequeña cuanto más tiempo permanecía allí. No apretada, sino simplemente contenida, como si hubieran eliminado todo lo innecesario. 2 sillas de cuero, una pequeña mesa con una jarra de agua, una bandera doblada con precisión ceremonial en una vitrina en la pared del fondo. El zumbido del sistema de ventilación del edificio era constante, casi relajante. Había pasado años en habitaciones como esta,
Habitaciones donde las decisiones se tomaban en silencio, donde los resultados cambiaban sin fanfarrias, donde la autoridad no necesitaba anunciarse para ser absoluta. Se oyó un suave golpe en la puerta. «Señora», dijo una voz respetuosa y mesurada. «¿Están listos?». Asentí una vez. Cuando se abrió la puerta, los sonidos apagados del auditorio irrumpieron, los aplausos disminuyendo, el murmullo bajo de cientos de voces reclinándose en sus asientos. El olor a madera pulida y tela vieja reemplazó el aire estéril detrás de mí. Seguí al ayudante por un pasillo estrecho que corría paralelo al escenario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, excomandantes, momentos históricos, medallas congeladas en el tiempo. Hombres y mujeres que habían servido de maneras que el público jamás comprendería del todo. Me pregunté brevemente cuántos de ellos estaban exactamente donde yo estaba ahora. Nos detuvimos justo antes del último conjunto de puertas. A través del estrecho espacio, pude ver al público. Filas y filas de uniformes, azules de gala, blancos de servicio, cintas alineadas perfectamente sobre corazones que habían tenido mucho más peso del que la mayoría de la gente jamás imaginaría. Primera fila, mi familia. Mi padre estaba sentado rígidamente, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mandíbula apretada de esa manera familiar que significaba que estaba orgulloso y en control. Mi madre se inclinó ligeramente hacia él, susurrando algo que no pude oír. Mi hermano estaba sentado en el pasillo, con una postura relajada y una confianza que irradiaba de él tan naturalmente como su respiración. Parecía exactamente alguien que creía que el mundo se había organizado correctamente. El ayudante se acercó más. A mi señal. Me concentré en mi respiración. Inhalación lenta, exhalación lenta. El maestro de ceremonias regresó al podio, aclarándose la garganta. «Damas y caballeros», comenzó con voz rica y practicada. «Antes de continuar, tenemos una breve adición no programada al programa de hoy». Una oleada de curiosidad recorrió la multitud. Mi hermano ladeó la cabeza y frunció ligeramente el ceño. Mi padre se irguió, agudizando la vista. El presentador continuó: «A menudo honramos el servicio visible, el que se realiza en barcos, en el aire, en tierra. Pero hoy reconocemos otro tipo de servicio. Uno que opera en silencio, en la sombra. Uno cuyo impacto no se siente en los titulares, sino en las vidas que se salvan». Sentí el cambio antes de verlo. La habitación se inclinó hacia adelante. «Por favor, levántense para saludar a la contraalmirante Elizabeth Hayes». Las puertas se abrieron y el mundo cambió. Salí a la luz y el sonido me golpeó de una vez. Sillas arrastrándose hacia atrás, el repentino movimiento unificado de cientos de personas de pie como una sola. Una ola de respeto disciplinado inundó la sala sin orden. Protocolo. Reflexión. Honor. Al principio no miré a mi familia. Mantuve la mirada al frente, mis pasos mesurados, la columna recta. Pero lo sentí. Sentí que mi padre se congelaba. Sentí que mi madre se llevaba la mano a la boca. Sentí que la confianza de mi hermano se desmoronaba, convirtiéndose en algo pálido e irreconocible. Llegué al escenario y me giré, enfrentándome al mar de caras. Solo entonces dejé que mi mirada se desviara. La expresión de mi padre se había relajado, como si estuviera intentando leer un idioma que no creía que existiera. Los ojos de mi madre estaban abiertos y vidriosos y sus labios temblaban. Mi hermano se quedó paralizado, a medio camino entre estar de pie y sentado, con las manos agarrando los brazos de su silla como si el suelo bajo él se hubiera movido. Contraalmirant. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. El oficial al mando dio un paso adelante, su presencia imponía sin esfuerzo. Él me miró a los ojos y me ofreció un pequeño asentimiento cómplice. Mientras colocaba el metal en mi uniforme, habló suavemente: «Solo para mí. Es hora». Luego volvió al micrófono. «La almirante Hayes ha pasado más de una década liderando operaciones de las que la mayoría de nosotros nunca oiremos hablar», dijo. «Su trabajo ha evitado directamente escaladas, protegido activos y salvado vidas, a menudo sin reconocimiento, a menudo sin agradecimiento». La habitación estaba en silencio. «Solo el año pasado», continuó, «la inteligencia bajo su mando identificó y neutralizó una amenaza que habría resultado en una pérdida catastrófica». Vi cómo el rostro de mi hermano palidecía. Él lo sabía, porque conocía esa designación, esa operación, ese casi accidente del que todos en su unidad aún hablaban en voz baja. «Esa operación», dijo el oficial con calma, «involucró a este mismo comando». Las manos de mi padre comenzaron a temblar. Me quedé allí, firme, con el peso del metal caliente contra mi pecho. No triumphant. Resuelto. No se trataba de vergüenza. Se trataba de verdad.
Cuando finalmente llegaron los aplausos, fueron atronadores. Ni educados ni obligados, merecidos. Mientras saludaba y retrocedía, sentí que algo se aflojaba dentro de mí, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que no me había dado cuenta de lo mucho que dolía. Cuando regresé a mi asiento en la primera fila, mi familia aún no se había movido. Pasé junto a ellos sin mirarlos siquiera. Por primera vez en mi vida, no me hacía a un lado. Me reconocían exactamente donde estaba, y nadie me restaba importancia. Los aplausos son algo extraño cuando estás en el centro de ellos. No llega de golpe. Crece. Cobra impulso como una marea que te presiona desde todas direcciones hasta que el sonido se siente casi físico, vibra por las costillas y se instala en los huesos. Me quedé allí mientras la lluvia me inundaba, con las manos firmes a los costados y el rostro sereno, tal como los años de servicio me habían enseñado a mantenerlo. En mi interior, algo más silencioso sucedía, una liberación. No era exactamente alegría, ni alivio, sino reconocimiento. El oficial al mando dio un paso atrás, dándole un momento a la multitud y luego regresó al podio. Y ahora, dijo, reanudaremos el programa previsto para hoy. Y así, sin más, la ceremonia continuó. Pero ya nada era igual. Regresé a mi asiento junto a oficiales superiores cuyos nombres conocía desde hacía años, hombres y mujeres que me saludaban con un respeto que parecía espontáneo y sin forzar. Uno de ellos se inclinó brevemente. Ya era hora, murmuró. Incliné la cabeza, aceptándolo sin ceremonia. Al otro lado del pasillo, mi familia permaneció congelada. Mi padre estaba sentado rígidamente, con la mirada fija hacia adelante y la mente claramente en otra parte. Las manos de mi madre temblaban mientras alisaba su falda una y otra vez, como si la tela pudiera devolverla a la realidad. Mi hermano aún no se había sentado. Parecía estar a medio camino entre ponerse de pie y desplomarse. Su cuerpo no sabía a qué instinto obedecer. No apart la mirada primero. Por un instante, lo miré a los ojos. No había ira en los míos, ni satisfacción, solo una claridad serena e inquebrantable. Luego volví al escenario. El maestro de ceremonias anunció nuevamente el nombre de mi hermano, invitándolo al siguiente segmento del programa. Hubo un momento de vacilación antes de levantarse. La confianza que antes había albergado con tanta comodidad se quebró. Esta vez caminaba de forma diferente, no derrotado, sino inquieto. Su discurso de aceptación fue más breve que antes, más conciso. El encanto ensayado se apagó en los bordes. Cuando dio las gracias a nuestros padres, su voz vaciló apenas. Cuando llegó al final, evitó mi mirada por completo. El aplauso que siguió fue cortés y respetuoso, pero le faltó algo. Lo sentí en la habitación. La recalibración sutil que ocurría en cientos de mentes a la vez, la comprensión tácita de que la historia que creían conocer había estado incompleta. Después del saludo final y la despedida de la formación, el auditorio se llenó de conversaciones. Los oficiales se levantaron, las familias se agruparon, se estrecharon las manos y se intercambiaron felicitaciones. Me puse de pie y de inmediato me rodearon. Un general con el que trabajé años antes me estrechó la mano con cariño. Un funcionario civil me agradeció por mantener las luces encendidas cuando nadie sabía que la electricidad fallaba. Alguien puso una tarjeta de visita en mi palma, murmurando sobre una futura reunión informativa. A pesar de todo, permanecí consciente del movimiento en el borde de mi visión. Mi familia se acercaba. Se movieron juntos, cerca y rígidos, como una unidad que avanza hacia un terreno desconocido. Mi hermano estaba ahora delante. Tenía la mandíbula apretada, la mirada penetrante, con algo que no era exactamente ira ni exactamente miedo. Detrás de él, mi padre caminaba lentamente, con los hombros más pesados de lo que nunca los había visto. Mi madre se aferró a su brazo, su rostro estaba pálido. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecieron a medida que la gente sintió el cambio. Mi hermano se detuvo a unos metros de distancia. Bueno, dijo en voz baja y controlada, eso fue impresionante. Impresionante. Una palabra que nunca antes había usado para mí. Podrías habérnoslo dicho, continuó. Nos dejaste creer. No te dejé creer nada, dije con calma. Las palabras lo sorprendieron. A mí también, no porque fueran duras, sino porque eran ciertas. Entonces mi padre finalmente me miró. Realmente me miró. Elizabeth, dijo, aunque mi nombre le sonaba desconocido. ¿Por qué no dijiste nada? Lo observa un momento. Su uniforme estaba inmaculado y sus medallas relucían. Había construido toda su identidad en el servicio, en la jerarquía, en saber dónde se situaba cada uno. Y por primera vez, no sabía dónde colocarme. Lo intenté,
Dije simplemente. Hace años. El silencio cayó entre nosotros. A nuestro alrededor, la habitación seguía zumbando, pero se sentía distante, apagada, como si estuviéramos detrás de un cristal. Mi hermano se pasó una mano por el pelo y la frustración se filtraba a través de su compostura. «Te quedaste ahí», dijo, alzando un poco la voz, «y dejaste que todos pensaran que te estaba dando un sermón sobre sacrificio, sobre servicio. ¿Sabes cómo me haces quedar?». Lo miré a los ojos sin apartar la mirada. «No pensaba en tu aspecto», respondí. «Pensaba en hacer mi trabajo». Su boca se abrió y luego se cerró. Mi madre dejó escapar un gemido entrecortado. «No lo sabíamos», susurró. «Habríamos». «Habrías hecho exactamente lo mismo de siempre», dije con dulzura. «Lo habrías reescrito de forma que tuviera sentido para ti». El rostro de mi padre se tensó. «Eso no es justo». «No», dije. «No lo es». Un ayudante uniformado apareció a mi lado. Impecable, como siempre. «Almirante», dijo en voz baja, «la sala de conferencias está preparada. Si prefiere privacidad». Asentí. «Continuará», le dije a mi familia, sin mala intención. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, el sonido de nuestros pasos resonaba suavemente contra el suelo pulido. Nadie habló. Dentro de la habitación, la puerta se cerró con un clic apagado. Mi hermano se volvió hacia mí inmediatamente. «Nos humillaste», dijo. «Nos hiciste quedar como tontos». Me serví un vaso de agua con movimientos pausados. «No hice nada», respondí. «La verdad sí». Mi padre se hundió en una silla y de repente parecía más viejo de lo que lo había visto jamás. «Pasé mi vida enseñándote lo que importa», dijo en voz baja. «Y escuché», dije. «Acabo de aprender una lección diferente». La sala volvió a quedar en silencio. Esta vez parecía definitivo. Afuera, el deber aguardaba. Dentro, había comenzado un ajuste de cuentas. La sala de conferencias estaba insonorizada de tal manera que el silencio parecía más pesado, más deliberado. Sin eco, sin zumbido ambiental, solo la presencia silenciosa de la verdad esperando ser reconocida. Mi hermano caminaba de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Sus zapatos de vestir golpeaban el suelo con ritmos bruscos y desiguales. Mi madre estaba sentada rígidamente en una de las sillas de cuero, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Mi padre permaneció sentado, con los codos sobre las rodillas, mirando la alfombra. Dejé mi vaso de agua y junté mis manos. «Decid lo que tengáis que decir», les dije con calma, «pero decidlo con sinceridad». Daniel dejó de caminar. «Déjame subir ahí arriba», dijo con voz tensa, «y hablar de sacrificio, de deber. Deja que te hable con condescendencia». Incliné la cabeza ligeramente. «¿Lo hice?». Frunció el ceño. «Lo sabías. Sabías lo que habías hecho. Sabías qué rango tenías». «Sí», dije. «Lo hice». «Entonces, ¿por qué no me detuviste?», preguntó. La pregunta flotaba en el aire, cruda y sin reservas. «¿Por qué?», dije en voz baja, «no estabas hablando conmigo». Él me miró confundido. «Estabas hablando de una idea», continué, «una versión de mí que ya habías decidido que era más pequeña, más segura, menos importante. Si te hubiera interrumpido, habrías discutido. Si te hubiera explicado, habrías minimizado. Y si te hubiera exigido respeto, me habrías guardado rencor». Mi madre me miró fijamente. «Eso no es cierto». Me volví hacia ella. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste a qué me dedico realmente?», pregunté con dulzura. «No dónde trabajo, ni si estoy a salvo, sino cuáles son mis responsabilidades. ¿Quién depende de mí?». Ella abrió la boca y luego la cerró. Mi padre se movió en su silla. «Los crié a ambos para servir», dijo al fin. «Para anteponer la patria a uno mismo». «Nos criaste para actuar», respondí. «Hay una diferencia». Su mandíbula se tensó. «Todo lo que hice», dijo, «lo hice para que no tuvieras que luchar las mismas batallas». «Y aún así», dije, «tú decidiste que batallas contaban». Daniel se burló, pasándose una mano por la cara. «¿Y qué?», dijo con amargura. «Dices que no es tu culpa. No podías habernos confiado la verdad». Lo miré fijamente a los ojos. «Confié en la misión», dije, «y confié en mí mismo». Se rió una vez, con dureza. «¿Crees que eso te hace mejor que nosotros?». «No», dije. «Me hace responsable». Mi teléfono vibró sobre la mesa, entre nosotros. Una vez, 2 veces. El patrón inconfundible de una alerta cifrada.
Miré la pantalla y luego volví a mirarlos. Tengo que tomar esto, dije. Mi hermano levantó las manos. Claro que sí. Salí justo fuera de la puerta. Hablé en voz baja por teléfono, escuché y asentí una vez. Entendido, dije. Estaré disponible. Cuando regresé, algo había cambiado. Mi padre estaba de pie, con una mano apoyada en la mesa. Parecía más pequeño que hacía una hora, no más débil, solo mayor. No te vi, dijo en voz baja. Pensé que si reconocía tu trabajo, estaría admitiendo que me equivoqué sobre lo importante. La admisión fue más dura que cualquier acusación. No necesitaba que te equivocaras, dije. Necesitaba que sintieras curiosidad. Mi madre se levantó y se acercó, con los ojos húmedos. Estábamos orgullosos, dijo, pero no sabíamos cómo demostrarlo. Consideré sus palabras con atención. El orgullo sin respeto es solo comodidad, dije. Hace que todo sea fácil y familiar. Daniel exhaló con fuerza y su ira finalmente dio paso a algo más, algo parecido al miedo. Ya no nos necesitas, dijo. No era una pregunta. Lo miré un buen rato. Nunca necesité permiso para ser quien soy, dije. Pero si quería una familia. Eso no ha cambiado. Mi padre tragó saliva. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Respire hondo. Ahora, dije, decidimos si esta relación continúa como antes o si empieza de nuevo. Daniel negó con la cabeza. Ahora estás dando ultimátums. Estoy poniendo límites, corregí. Hay una diferencia. Me volví hacia mi padre. Si me quieres en tu vida, le dije, no puedes menospreciar lo que hago porque no se ajuste a tu definición de heroísmo. Me volví hacia mi madre. No puedes reducir mi valor así he construido una vida que te parezca cómoda. Volviendo a mi hermano, y no puedes compararte conmigo como si esto fuera una competición. Nunca lo fue. La habitación volvió a quedar en silencio. Finalmente, mi padre asintió. Puedo intentarlo, dijo. No fue una disculpa, pero fue un comienzo. El ayudante llamó suavemente a la puerta. Almirante, dijo. Su coche está listo. Cogí mi bolso y me puse el abrigo sobre el brazo. En la puerta me detuve. Te amo, dije sin voltearme. Pero no me dejaré despedir otra vez. Luego salí al pasillo. Mis tacones resonaban con una firmeza que parecía ganada. Detrás de mí, la puerta se cerró. Por primera vez, no sentí que estaba dejando algo sin terminar. Pasaron 6 meses. No es el tipo de meses llenos de llamadas telefónicas dramáticas o disculpas repentinas. Fueron meses más tranquilos, de cautela, meses en los que el cambio no se anunció. Se reveló lentamente en acciones pequeñas y deliberadas. La primera vez que noté que algo era diferente, era un domingo por la tarde. Entré en la sala de mis padres, la misma habitación que enmarcó mi infancia. El mismo sofá, la misma estantería, la misma repisa repleta de fotografías y medallas que contaban una historia muy específica. Pero algo nuevo se alzaba contra la pared del fondo. Una vitrina de madera de cerezo oscura, con frente de cristal e iluminada con buen gusto. Mi padre se paró frente a él con un paño suave en la mano, puliendo el cristal con un cuidado lento y metódico. Sus medallas estaban ordenadas en los estantes inferiores. Las de mi abuelo estaban junto a ellas. Y en el centro, a la altura de los ojos, estaba el mío. Mi medalla de servicio distinguido descansaba sobre un soporte de terciopelo azul marino, flanqueada por una fotografía enmarcada de la ceremonia. Anai sobredimensionado, anai oculto, anai eclipsado, centrado. Mi madre fue la primera en fijarse en mí. Ella sonrió, realmente sonrió, y dejó la bandeja que llevaba. Lo construyó él mismo, dijo en voz baja. Dijo que ya era hora de completar la historia. Mi padre no se dio la vuelta inmediatamente. Cuando lo hizo, su expresión era diferente, menos cautelosa, menos segura. No sabía cómo hablar de tu trabajo, admitió, así que lo evité. Era más fácil. Asentí. Lo sé. La cena de esa noche me resultó desconocida en el mejor sentido posible. Nadie interrumpió. Nadie redirigió la conversación. Cuando mi padre me preguntó sobre los desafíos del liderazgo, los reales, respondí con honestidad dentro de los límites que pude. Cuando mi madre me escuchaba, no buscaba en mi rostro incomodidad ni soledad. Escuchaba para comprender. Más tarde, cuando se limpiaron los platos y la noche se instaló en esa suave tranquilidad propia de los hogares familiares, mi hermano y yo nos encontramos en el porche trasero. El mismo porche donde pasamos incontables noches de verano mientras crecíamos. El columpio crujió suavemente debajo de nosotros. Me equivoqué,
dijo Daniel finalmente, en voz baja. Sobre ti. Sobre lo que importa. No me pressure a responder. Pensé que ser el héroe significaba ser visto, continuó. Resulta que simplemente me asustaba lo que no podía medir. Miré el patio oscuro. Las luciérnagas parpadeaban apareciendo y desapareciendo como señales. Nunca fue una competencia, dije. Solo necesitaba espacio para existir sin que me compararan. Él asintió lentamente. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y esta vez, no parecía una actuación. Cuando salí esa noche, no me sentí victorioso. Me sentí establecido. La verdad es que el respeto no surgió de esa ceremonia. Surgió de lo que siguió, de los límites mantenidos, del silencio roto, de una familia que aprendió lentamente a escuchar. No salí a la luz para demostrarles que estaban equivocados. Entré para poder dejar de esconderme finalmente. Y tal vez esa sea la parte de esta historia que más importa. Porque a muchos de nosotros nos enseñan a encogernos, a esperar nuestro turno, a aplaudir en silencio, a creer que nuestro valor depende de que alguien más lo reconozca. Pero el valor no funciona así. Nunca lo hizo. Si esta historia despertó algo en ti, si alguna vez fuiste el que estaba afuera de la puerta, invisible y subestimado, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué parte de esta historia te resultó familiar? Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos. Y si quieres más historias como esta, historias sobre la fortaleza silenciosa, el respeto ganado y el coraje para reclamar tu lugar, suscríbete y quédate con nosotros. Tenemos muchos más viajes que compartir. Y este finalmente se siente completo.